Objeto. SCP-333. Una ciudad en una sinfonía. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-333-A, del 1 al 1618, deben almacenarse en un depósito de contención segura estándar dentro del sitio. Accesible solo por el personal que posea una autorización nivel 3 o superior con autorización de al menos 2 miembros con autorización nivel 4. Como las pruebas con SCP-333-B y SCP-333-C han concluido, cualquier ejecución de SCP-333-A está estrictamente prohibida. Descripción. SCP-333-A son 1618 copias idénticas de una partitura de título y origen desconocido. Cuando la partitura señalada en 333-A es interpretada por una orquesta de tamaño suficiente, ver anexo 333-1, SCP-333-B, se manifiesta. Se puede ingresar con normalidad a la sala de conciertos donde se ejecuta 333-A. Sin embargo, aproximadamente después 3 minutos de ejecución, cualquier cosa que salga de la sala ingresará a 333-B. Se puede reingresar a la sala desde 333-B, dado se integra temporalmente a 333-B. SCP-333-B parece ser un área metropolitana, carente de cualquier signo de habitabilidad, pasada o presente. Debido a su naturaleza, se desconoce cuándo se construyó 333-B, con qué materiales, por quién o incluso si se construyó en el sentido convencional de la palabra, véase anexo 333-4. Mientras la ejecución de SCP-333-A continúe, 333-B puede ser transitado libremente. Las pruebas preliminares relativas a la utilización de 333-B como centro multipropósito de la Fundación parecen prometedoras, véase anexo 333-5. Véase anexo 333-6 y 333-9. Tras el cese de una ejecución, SCP-333-B se desmaterializa, junto con todo lo que se encuentre dentro en ese momento, véase anexo 333-2. La instrumentación dejada dentro sugiere que a menos que se lleve a cabo una ejecución de SCP-333-A, 333-B no experimenta el paso del tiempo y puede no existir en lo absoluto. SCP-333-C es una entidad altamente agresiva de apariencia y composición variable que reside dentro de 333-B. Todas las manifestaciones de 333-C han probado ser mucho más resistentes de lo que su composición sugiere, requiriendo una potencia de fuego considerable para eliminarlo estando fuera de 333-B, y poseyendo una aparente invencibilidad mientras se encuentra dentro, véase anexo 333-8. Si 333-C logra escapar de 333-B, permanecerá hasta la próxima vez que 333-B se manifieste y permanezca activo. Una vez que se inactiva 333-C, también se desmaterializará. Anexo 333-1. SCP-333-B no se manifestará completamente a menos que SCP-333-A sea ejecutado por un mínimo de 49 músicos dentro de una sola sala de conciertos. Un mayor número de músicos parece correlacionarse con un área metropolitana más grande y compleja. Además, las actuaciones simultáneas en diferentes lugares permiten la integración de todas las salas de conciertos en las que se ejecuta 333-A. 333-B podría servir hipotéticamente como un medio de transporte rápido entre las instalaciones de la Fundación. Anexo 333-2. Se ha observado que el contenido de los 1618 ejemplares SCP-333-A originales cambia después de cada ejecución. Aún así, todos siguen siendo idénticos entre sí. Las copias de 333-A no muestran esta naturaleza polimórfica. Anexo 333-3. Los cambios sufridos por SCP-333-A parecen constituir la inclusión de temas que representan cualquier material extraño dejado por los equipos de exploración.
Dado que los ejemplares 333-A originales no se actualizan para reflejar la materia propia de SCP-333-B, probablemente sea posible manifestar de manera selectiva materiales e incluso personal dentro de 333-B. A continuación se realizará un análisis más profundo del costo-beneficio. Anexo 333-4. El examen espectrométrico visual, químico y de masa de las estructuras dentro de SCP-333-B, indica que su composición depende directamente de la composición de la instrumentación utilizada para la ejecución correspondiente de SCP-333-A. Adicionalmente, parece que cuanto mejor se toca un instrumento en particular, menos se refleja su composición dentro de 333-B. Dado que las estructuras dentro de 333-B son siempre de composición similar a los instrumentos utilizados, se ha sugerido que estas estructuras pueden no tener una composición finita. Sin embargo, considerando que los errores hacen que la composición de un instrumento en particular sea más prominente, también es posible que esto sea inevitable debido a la incapacidad general de ejecutar 333-A con precisión suficiente. Los registros de experimentación SCP-333-AB-1-9 están pendientes de desclasificación. Anexo 333-5. Análisis de costo-beneficio RE. SCP-333 como activo de la Fundación. Transporte rápido de larga distancia. Si se utiliza para el transporte entre instalaciones, SCP-333-B podría permitir la rápida diseminación de objetos SCP en caso de una falla de contención. Este riesgo no debe tomarse a la ligera. Clonación de personal, objetos SCP, etc., permitiendo a la Fundación el acceso efectivo a recursos infinitos. Un plan de contingencia en caso de eventos de clase. El personal esencial para el funcionamiento de la Fundación, un almacén de objetos SCP útiles y un almacén de diversas provisiones y recursos podrían quedar dentro de SCP-333-B. Esto garantizaría su supervivencia, siempre que se realice una copia adecuada del SCP-333-A. Una guarnición y una armería. La melodía en sí podría ser utilizada como varias instalaciones de la Fundación simultáneamente. Objetos especialmente peligrosos de clase Euclid y Keter podrían ser contenidos cada uno en su propio ejemplar 333-B. Si 333-A se ejecuta como era antes de que se depositara un objeto SCP-333-B se manifestará sin el SCP. Si se ejecuta 333-A como quedó después de la introducción de un objeto SCP-333-B se manifestará con el SCP presente. Las ejecuciones de copias idénticas de 333-A podrían llevarse a cabo en varios lugares, lo que permitiría el acceso a la futura instalación desde varios lugares. Se recomienda encarecidamente un interruptor para desactivar 333-B desde cualquier instalación adyacente. El riesgo de descubrimiento accidental de 333-A debe considerarse cuidadosamente antes de que se produzca cualquier uso de 333-B para estos fines. Consulte el anexo 333-9. Anexo 333-6. SCP-333-C es capaz de abandonar SCP-333-B. Cualquier observación de 333-C dentro de 333-B es motivo de evacuación inmediata y el cese de la ejecución de SCP-333-A. Anexo 333-7. La composición de SCP-333-C parece estar vinculada a los instrumentos musicales utilizados en la ejecución, de manera similar a 333-B. Un examen más minucioso de las secuencias grabadas durante los experimentos SCP-333-AB, 1, 2, 3, 5 y 8 han revelado la presencia de 333-C, que al parecer es de composición similar a cada ejemplar SCP-333-B correspondiente, haciendo difícil distinguirlo de su entorno. Esto explica probablemente por qué su presencia pasó desapercibida inicialmente. Anexo 333-8. Operación. Sin éxito. Las pérdidas operacionales superan el 90%.
Un dispositivo nuclear táctico de 5 megatones fue detonado dentro de SCP-333-B, en un último intento desesperado de impedir la fuga de SCP-333-C. Esto no lo detuvo. Anexo 333-9. Se ha observado la corrupción de materiales que quedaron dentro de 333-B. Esta corrupción generalmente está formada por cambios minúsculos en la composición química de los objetos dejados dentro, aunque en casos extremos se ha observado deformación física. Ejemplos notables incluyen el mal funcionamiento del ROV-13B debido a la sustitución de circuitos críticos por censurado, y el descubrimiento de que el sistema esquelético de D-17711 estaba compuesto de 0,1% de latón por kilogramo de peso. Por la presente revoco mis anteriores recomendaciones para la utilización de SCP-333. Dr. Anexo 333-10. El análisis asistido por computadora de SCP-333-A y todas sus copias, considerando los eventos de los experimentos SCP-333-AB-1-9 y la operación, indica sin duda alguna que 333-A dicta cualquier y todas las ocurrencias dentro de 333-B, incluyendo la actividad del personal de la Fundación y de SCP-333-C. Todas las pruebas posteriores con 333-A se suspenden indefinidamente.